Antes de comenzar, recordá que si te gusta el contenido me vas a estar ayudando un montón dejando tu like y suscribiéndote al canal. Son simplemente 2 clics y me vas a estar dando una mano gigante. Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo análisis semanal 10 de abril del 2025, 5:24 de la tarde en el momento en que estoy grabando este video. Muchos torbellinos hubo esta semana con los precios en todos los mercados se vieron sacudidos de una forma u otra, así que vamos al punto a analizar toda la información que tenemos para ver y tengan en cuenta que hoy vamos a analizar algunos conceptos de la macro, es decir, no solamente vamos a repasar noticias, sino que también vamos a ver algunas cositas que tienen que comprender, que es necesario comprender, de a poquito las vamos a ir incorporando en los videos para poder entender qué es lo que está sucediendo a nivel internacional. Recordá que si mi voz te parece muy lenta o si tenés poco tiempo, podés acelerar desde la configuración de YouTube la velocidad de reproducción del video. Bien, respecto al precio de las criptos, Bitcoin en el día de hoy está bajando 2.96%, Ethereum 7.77%, está bastante golpeado Ethereum. Vamos a ver cómo se desenvuelve en los próximos días, prácticamente todo el mercado en rojo, y vamos a darle seguimiento al precio de Bitcoin. La semana pasada les había comentado que lo máximo que podía llegar a esperar era un lateral en donde nos encontrábamos, es decir, el mejor escenario era un lateral. Les dije, miren que no voy para arriba en este contexto, ojalá que sí, pero les decía que no. Si todavía no viste el video de la semana pasada, te dejo que lo veas acá arriba, aunque por supuesto ya pasaron un montón de cosas en el medio, pero para que veas cómo es que le estamos dando seguimiento semana a semana al precio de Bitcoin. Efectivamente el precio no subió, todo lo contrario, tuvo una fuerte corrección. Podemos ver que aproximadamente en una mecha bajó un 8% y en un total de un 12% aproximadamente de los valores en que nos encontrábamos la semana pasada. ¿Qué fue lo que pasó acá? Muchas noticias desde los fundamentales que, por supuesto, llevaron a la manipulación del mundo cripto y en realidad de todas las inversiones esta semana no se salvó absolutamente ningún tipo de inversión, todas se terminaron viendo golpeadas. Vamos a ver qué es lo que espero o lo que podríamos llegar a esperar para los próximos días. Recuerden que no es recomendación de inversión, simplemente es una opinión. No estoy diciendo que se metan en short ni en long ni nada por el estilo. Bien, lo que a mí me parece que acá va a terminar sucediendo es una divergencia alcista, es decir, vamos a ver que el ADX se va a terminar girando en algún momento hacia arriba y que efectivamente se va a terminar cumpliendo una divergencia. ¿Qué es lo que termina sucediendo cuando tenemos una divergencia? Bueno, que muy probablemente el precio termine yendo a buscar la media de alguna forma, y se me chanfleó un poco, pero si suponemos que la media va a ser algo así, espero que el precio termine yendo en torno a este rectángulo que les voy a dejar por acá, en torno, diría un poco más abajo incluso, en torno a los 83, 84 mil dólares, que es donde tenemos el punto de control. Ese va a ser el mejor escenario y una vez que llegamos a ese punto tendríamos que ver de qué forma llega, siempre y cuando suponiendo que no tenemos una baja fuerte en los próximos días. En breve vamos a estar analizando los fundamentales, pero lo que sí espero es que el precio se siga manteniendo en torno a estos mínimos como máximos, es decir, en torno a los 75, 74 mil dólares. Recuerden que en videos anteriores les dije que incluso podríamos llegar a tener un Bitcoin a 70 mil dólares y no me alarmaría en el gráfico semanal. Lo que estamos ahora es viendo el gráfico diario, pero fíjense en el semanal, estamos perfectamente por arriba de la media de 55 periodos, por lo que no me preocupa en absoluto el precio actual. De hecho, lo sigo eventualmente dejando alcista. Yo creería que por esas zonas son unas zonas interesantes de compra para quien aún no tiene Bitcoin. Recuerden, no es recomendación, simplemente es una opinión. Todo lo que esté cerca de la media esta son precios interesantes y más precisamente fíjense la cantidad de volumen que hay en esta línea horizontal, es decir, en torno a los entre 67 y 71 mil dólares. Por supuesto serían precios excelentes. Si eventualmente pudiera agregar Bitcoin, esperaría que llegue a ese precio. Si es que llega, recuerden que nada nos garantiza que vaya a llegar a esos números, simplemente estamos intentando proyectar. Pero como les comento en el gráfico diario, es decir, de acá a la próxima semana,
esperaría que el precio deje de caer, que venga acompañado de buenas noticias. Veremos qué es lo que pasa entre el país del norte y el país asiático respecto a los aranceles y demás, pero por el momento esa es mi proyección, por lo que vamos a seguir con el análisis de las noticias. Efectivamente terminó sucediendo que el país del norte al país asiático le puso efectivamente aranceles, el país asiático respondió con más aranceles, el del norte respondió con más aranceles y ahí están en un tire y afloje. Por supuesto, lo que también ayudó mucho a que se mejorara la situación fue que por un momento el país del norte dijo, bueno, vamos a hacer un stop en esto de los aranceles, durante 90 días vamos a hacer una tregua y a aquellos países que se quieran sentar a negociar no les vamos a cobrar los aranceles durante 90 días. Por supuesto, el país asiático no quiso y lejos de eso agregó más aranceles a lo que el país del norte nuevamente les agregó. Y bueno, así estamos, gente, con 100% de manipulación de los mercados. Podemos ver que cuando se anunció la tregua de los 90 días ocurrió esta vela verde que fue en el día de ayer, y hoy que nuevamente se anuncian más aranceles, la vela roja esta está nuevamente empujando el mercado hacia abajo. Sobre esto hay que hacer un análisis. Recordemos que el país del norte tiene un tema, y es que este año le vencen trillions de deuda, es decir, tiene que refinanciar deuda, y lo que están intentando es hacer que las tasas sean al menor número posible, es decir, la idea es refinanciar deuda con una baja tasa, eso es lo que les conviene. Pero ¿qué es lo que está sucediendo acá? Bien, para que las tasas bajen, por ejemplo en el caso de los bonos, fíjense acá yo puse dos líneas, una vertical y una horizontal. ¿Qué representa la línea vertical azul? Bueno, es el 2 de abril, que fue cuando se determinaron varias medidas arancelarias supuestamente para que el país del norte despegue. Y la línea azul horizontal es a qué porcentaje estaban pagando los bonos a 10 años de Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? Por norma básica, cuando un bono sube el precio, baja el porcentaje que te paga respecto al precio. Cuando un bono baja el precio, sube el porcentaje de interés que te paga. ¿Por qué? Porque como los precios que van a pagar los bonos ya están preestablecidos, cuanto más cerca estés del precio en cuestión o del monto final que va a terminar pagando, menos va a ser la tasa de diferencia que le vas a estar haciendo, es decir, de ganancia. Por lo que si en el medio el precio va fluctuando, que es efectivamente lo que sucede, tenemos este escenario que les estoy comentando. Bien, ¿qué es lo que sucedió acá? Como les comento, el país del norte necesita que las tasas bajen. Por supuesto hay muchos conceptos que hay que tener en cuenta, pero uno importante es el tema de los precios de los bonos. Y fíjense que efectivamente cuando anunciaron las medidas, las tasas habían empezado a bajar, efectivamente habían ido hacia abajo y han llegado a un 3.8%, actualmente están en un 4.4%. ¿Qué es lo que sucedió acá? El país oriental, que es uno de los países mayores tenedores de deuda del país del norte, recuerden que hablo así porque si no después banean el video, como es uno de los mayores tenedores, lo que hizo fue inundar el mercado con bonos del país del norte. Y al salir a vender, y es decir, poner tanta oferta en el mercado, el precio del bono empieza a bajar. Y como baja el precio del bono, sube el porcentaje de interés que termina pagando. Y efectivamente eso es lo que terminó haciendo. En algún momento los dos países se van a tener que sentar a negociar porque no les sirve a ninguno de los dos la situación actual. De hecho, del país oriental, uno de los grandes compradores es, recuerden, el país de América del Norte, por lo que efectivamente en algún momento van a sentarse a negociar. Tengan en cuenta también, fíjense, acá podemos observar las tasas de política monetaria que define la Fed, es decir, cuáles son las tasas de referencia para la economía, y actualmente se encuentra entre 4,25 y 4,5%. Estuvimos hablando en videos anteriores sobre el QE, QT y demás. Si no lo vieron, vayan a verlos. De todas formas, son conceptos que vamos a ir repasando a lo largo de los análisis. Y lo que está interesante que ustedes visualicen son cuáles son las probabilidades estimadas para las próximas reuniones. La próxima reunión es el 7 de mayo. ¿Y cuál es la tasa? Aclaro, esto va cambiando constantemente. ¿Cuál es la tasa que más probabilidad tiene? Entre un 4,25 y un 4,5%. Es decir, lo que están diciendo es que en la próxima reunión
Lo más probable hoy, porque esto va cambiando momento a momento, es que las tasas se mantengan. Recuerden que quien está liderando el país del norte necesita que estas tasas bajen para poder refinanciar deuda a una mejor tasa. Y para que las tasas bajen es necesario que los precios suban, por lo que en algún momento va a tener que haber o una inyección de efectivo en la economía, o en su defecto van a tener que dejar de vender bonos tanto el país asiático como también el país del norte, para que de esta forma los precios empiecen a subir y en definitiva las tasas bajen. Recuerden también que al emitir dinero a unas tasas bajas, lo que estamos diciendo es que tomar deuda es barato, por lo que la gente o las empresas, las corporaciones, salen a tomar deuda y lo utilizan en la economía si las tasas son bajas. Por lo que efectivamente vamos a tener que ver qué es lo que sucede en los próximos meses, en las próximas reuniones. Esto es muy del día a día. Nos despertamos un día, parece que está todo bien, a las 2 horas está todo mal, después de nuevo todo bien. Así que tenemos que ir dando seguimiento, pero me parecía interesante que comprendieran estos conceptos respecto a las tasas, tanto de la Fed como también de los bonos. Si tienen dudas sobre esto, los leo en los comentarios y por supuesto también en mis otras redes. En el momento en que Bitcoin tuvo la baja que tuvo, podemos observar que efectivamente hubo una vela, como decíamos con anterioridad, de una baja del 7,6% y en total la baja fuerte que tuvo fue de más del 13%. Y me parece interesante empezar a mostrar acá todo lo que se decía, ¿no?, sobre las criptos y sobre Bitcoin, que el ciclo está agotado, decía por un lado Richard Durant. También se hablaba de las pérdidas entre comillas, que tenía Strategy. Recuerden, es la empresa de Michael Saylor que compra miles de millones de dólares todas las semanas. Y se empezó a hablar también quizás para generar un poco de miedo en los mercados. Ojo, esto lo aclaro, no lo digo en contra de la gente de XTV en absoluto, sino que simplemente quiero mostrar qué es lo que decían los titulares hace 2 o 3 días. Y efectivamente estaba en pérdidas Strategy, pero hay que aclarar que son pérdidas no realizadas. Pérdidas no realizadas es que tus activos han bajado de precio, es decir, estás en pérdidas, pero en realidad vos la pérdida la efectivizás cuando vendés. Si vos no vendés el activo en pérdida, el activo lo seguís teniendo. Es decir, si tenemos un Bitcoin y hoy vale $100.000, mañana vale $80.000, supongamos que lo compramos hoy a 100.000, mañana vamos a tener $20.000 de pérdida, pero en realidad no perdimos $20.000 hasta que no vendemos. Si no, la realidad es que siempre vamos a seguir teniendo un Bitcoin, es decir, el activo lo seguimos teniendo. Por eso me parece importante aclarar que en realidad no es que Strategy perdió $6.000 millones de dólares, sino que con la baja las pérdidas no realizadas eran de aproximadamente $6.000 millones de dólares. Tengan en cuenta que estas grandes corporaciones es muy complicado que pierdan dinero. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucho capital para invertir y si se quedan sin capital salen a emitir más acciones, salen a emitir deuda y vuelven a comprar. No es como nosotros los retails, que lamentablemente si no administramos bien nuestro capital en un momento dejamos de tener dinero de compra. Por eso es importante que tengas una estrategia de inversión. Habiendo aclarado esto, me parece interesante. Bueno, acá está la noticia que les comentaba de los 90 días que dio un poco de paz hace 3 días. Y me parece muy muy interesante, como les comentaba. Acá hay un tweet de con Catalina, que es una capa. Analiza muy bien todo lo que va sucediendo en el mundo cripto y además lo analiza muy bien desde los fundamentales. Y algo que me pareció muy importante, que de hecho es algo que le subí en mis redes en el momento en que esto estaba sucediendo, lo que les voy a decir a continuación. El índice VIX, que es el índice que mide la volatilidad y el pánico en los mercados, tuvo un pico de, observemos acá, el valor que llegó es 60.13. Si vemos el histórico de este gráfico, fíjense cuándo estuvimos por arriba de 60. Voy a hacer acá una línea horizontal y podemos ver que arriba de 60 estuvimos solamente en abril de 2025, es decir, ahora, en agosto del 2024, cuando se temía por una recesión, que se decía que estábamos en recesión técnica, y la vez anterior recién había sido cuando ocurrió el suceso del 2020, que tampoco lo puedo nombrar para que no me baneen, por lo que efectivamente ocurrió que el índice VIX se vaya arriba de 60, lo que significa pánico muy elevado.
en contextos muy concretos. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Bueno, si nosotros comparamos con el índice S&P 500, es decir, de las 500 acciones más importantes de Estados Unidos, fíjense qué es lo que pasó cuando el índice se despegó, es decir, se fue para las nubes. Este mes tuvimos una baja en lo que va del mes del 15% en el índice de Estados Unidos. Si vemos las velas diarias, observen las bajas que tuvimos acá efectivamente y ya se está recuperando, o eso está intentando, pero a lo que quiero llegar es a que mucha gente mandaba todo a cero y fíjense el mechón verde que tuvimos en el día de ayer, que abrió a 493,44 y tuvo un pico de 548,62. La vela en definitiva cerró en un más 10,5% en un solo día. Esto es masivo, como quien diría. Realmente es muy fuerte la volatilidad que estamos teniendo en estos días. Podemos ver, ahí volví a colocar los gráficos, que cada vez que el VIX, que es la línea roja, tuvo picos, vemos en las pequeñas velitas que efectivamente el índice después terminó subiendo. Sucedió en este pico y efectivamente sucedió en el pico del 2020. Si vamos más para atrás, podemos ver que en marzo del 2020 tuvimos este pico gigante en el VIX. Fíjense que la línea de abajo es el índice. El índice bajó cuando el VIX subió, porque en realidad el VIX mide precisamente eso, la volatilidad del índice. Y después de haber tenido esos picos, el índice siguió subiendo por arriba de la media de 55 periodos. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Por supuesto, acontecimientos pasados no nos garantizan que vaya a suceder lo mismo en el futuro. No son recomendaciones de inversión, no me canso de decirlo. Pero lo que estoy queriendo decir es que podemos estar acercándonos a unas excelentes zonas de compra viendo de cara al futuro. Recuerden siempre, la idea es en parte intentar ir o ver cómo hacer para ir a contramano de lo que hace la mayoría, porque por algo, cuando todo el mundo está vendiendo en pérdida o el miedo es absoluto, quienes después se llenan de plata son los que están comprando barato. ¿Es este el final de la baja? Nadie lo sabe, por supuesto. La realidad es que no lo sé. ¿Hay alguna forma de comprobarlo? No lo sé. El día de mañana, quien está liderando el país del norte se despierta y larga un tweet y te mete un mechazo para cualquier lado. Por lo que no hay forma de saberlo efectivamente. Pero sí, lo que puedo decir es que en lo personal considero que cada vez que tenemos este nivel de volatilidad, que la verdad no suele suceder, últimamente sí, pero lo cierto es que años anteriores no venía sucediendo todos los días, cada vez que tenemos mechazo fuerte hacia abajo, me fijo cuáles son los activos que me interesan tener en mi cartera y en definitiva intento sumar de a poquito de esos porque son los que me van a terminar haciendo hacer la diferencia cuando todo vaya volviendo a la normalidad muy de a poquito. Recuerden que en lo personal no mando a Bitcoin a cero, primero que nunca, y segundo que no creo que el mercado alcista haya llegado a su fin. Me parece que todavía tenemos un pico más yendo a buscar máximos históricos antes de quizás sí tener un retroceso más importante. Por otro lado, hubo salidas de más de 300 millones de dólares en los ETF de Bitcoin. ¿Y qué es lo que analizo sobre esto? Bueno, me parece que los institucionales no estarían comprendiendo bien Bitcoin, porque si vemos cuándo es que entra el dinero institucional y cuándo es que sale, pareciera que van a contramano en muchos casos. Entra mucha plata a los ETF cuando las criptos están despegando y cuando el mercado se pone un poquito rojo, el dinero sale. Por supuesto, eso también impulsa a los precios de los activos para arriba o para abajo, pero me parece que por parte de los institucionales no estarían terminando de comprender bien cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Por supuesto, nadie las sabe, pero en esos montos un pequeño porcentaje te hace realmente más diferencia. Cambiando de tema, salió el ETF apalancado de XRP. Fíjense, lo que hace es un 2X, es decir, a todo movimiento que va haciendo XRP le aplica un por 2. Si sube un porcentaje, esto le aplica un por 2 al porcentaje. Si baja un porcentaje, le baja un por 2 a ese mismo porcentaje. El ticket, por si lo quieren ver, es XXRP. Tuvo un buen comienzo, sin embargo, el contexto en el que se lanzó quizás no es el mejor. Pero bueno, ahí lo tenemos para que
más institucionales y por supuesto también minoristas puedan ir entrando en el mundo cripto sin tener que necesariamente ir a un exchange o comprar las criptos. Respecto al tema minería, bueno, estamos en un punto en el que, vamos a verlo directamente acá, la ganancia por cada hash, es decir, por cada poder de cómputo que se inyecta en la red de Bitcoin está muy abajo. Fíjense lo que está pagando, o lo que sería el hash price, hoy es de 0.04 dólares, es decir, 4 centavos dólar es lo que le ingresa a un minero por día por terahash. Hemos tenido picos muy altos, hemos estado allá por 40 centavos dólar, es decir, hoy estamos al 10% del máximo que tuvimos, por ejemplo, en el 2021, y esto está llevando a que haya empresas que están replanteándose si seguir minando o empezar a utilizar la infraestructura para lo que es inteligencia artificial. Esto igual es una noticia que la verdad ya sucedió varias veces cuando tuvimos disminución en el hash price. Incluso acá, este mechón que ustedes pueden ver hacia abajo fue cuando ocurrió el halving, es decir, se empezó a emitir la mitad de la cantidad de Bitcoin que se venía emitiendo. Por supuesto, los mineros en ese momento comenzaron a ganar menos dinero por Bitcoin que se emitía. Hay que ver qué es lo que terminan haciendo estas empresas. También lo cierto es que si empiezan a sacar poder de cómputo de la blockchain de Bitcoin, eventualmente el hash price va a ir subiendo y bueno, hay que ver cómo termina adaptándose esto. También recuerdan las noticias de semanas pasadas donde dijimos que están saliendo mineros que son muy amigables respecto al consumo, por lo que eventualmente lo que va a costar minar un Bitcoin, si no es lo que ya está costando minar un Bitcoin, empieza a ser cada vez más barato, por lo cual empieza a ser más rentable. En conclusión, tenemos que ir dando seguimiento. Esto es del día a día, estamos en momentos de extrema volatilidad en todos los mercados. Podemos ver que tenemos mechazos de $6.000 en el precio de Bitcoin para arriba, después $6.000 para abajo en un día. Lo mismo en el S&P 500, tenemos un 12% para arriba, después un 12% para abajo. Tenemos que ver qué es lo que va sucediendo en los próximos días. Contame qué crees vos que puede llegar a suceder. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte, me vas a estar ayudando un montón simplemente con un like. Compartilo con quien creas que le pueda llegar a interesar verlo. Te leo en los comentarios. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en un próximo. Chau.